una de las puertas que tiene Europa hacia África, ¿no? Esta cercanía a África y que nos va a poner en relación con zonas problemáticas que tienen serios problemas endémicos como son el Sahel, el Golfo de Guinea o el Cuerno de África. El siguiente. Otro factor es el factor climático y ambiental que se habla mucho hoy en día y que evidentemente tiene impacto también en todo lo que estamos hablando, acrecentando las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar. Siguiente, por favor. Y llegamos también al factor de desigualdades demográficas y económicas que definen una serie de corrientes migratorias masivas a las que tenemos que hacer frente en el día de hoy y que, combinado con el efecto llamada que ya he mencionado, que se produce debido al acceso a los medios de comunicación, pues no hace más que acrecentarlo, ¿no? Esas desigualdades, cuando encima todas esas personas pueden ver fácilmente en internet pues lo que para ellos es el dorado, pues ahí ya les termina de decidir y entonces nos enfrentamos a estos movimientos migratorios. Sobre esto decir que concretamente Europa, porque son, como digo, todos estos retos no se puede hacer frente a ellos individualmente por países, sino que hay que trabajar en conjunto. La Unión Europea está ahora en un proceso de llegar a definir una política común respecto a este problema que será necesario porque no podemos trabajar por separado en esta cuestión. Hay muchas rutas de llegada a Europa y dependiendo de dónde se ponga una política determinada al respecto, van mutando de una zona a la otra, pero el problema sigue ahí. Siguiente, por favor. Lo mencionaba un poco antes y relacionado con esta inmigración, pues llegamos a lo que llamamos un clash cultural, es decir, lo mencionaba, se mezclan culturas diferentes. La inmigración, los inmigrantes son una oportunidad, en cierto modo, es incluso necesario, pero no dejan también de conllevar una serie de problemáticas, porque es necesario convivir y si no hay una tolerancia en las sociedades en las que se integran, pues va a haber confrontación. Tenemos ejemplos como algunas ciudades europeas donde hay verdaderas zonas fuera de ley, donde están pobladas solamente con inmigrantes y la policía prácticamente no se atreve a intervenir en ellas. Vamos a la siguiente, por favor. Y como fruto de esto, pues enlazamos con los peligros del terrorismo y asistimos a episodios como los de los lobos solitarios que ya hemos podido, pues, desgraciadamente, experimentar en los últimos años y que son difíciles de hacer frente. Es la materialización de amenazas terroristas de forma imprevista, porque está embebida en estas culturas que digo, se diluyen en las nuestras, y el Daesh, por ejemplo, es una amenaza que se ha ya materializado y que constituye una amenaza existencial para nuestra cultura y nuestro continente, porque ataca tanto a ciudadanos como a valores. Por favor. Vemos aquí cómo el terrorismo no ha dejado de aumentar en los últimos decenios y además, si contemplamos el mapa con su localización, aparte de la problemática que hemos experimentado en Europa, que no por ser de episodios muy restringidos deja de ser grave, vemos que en otras zonas que suelen coincidir con las más deprimidas, como en el África, Sahel, la zona del Chad, etcétera, pues ya alcanza cotas insospechadas, ¿no? de frecuencia y de magnitud. Por eso también se hace necesario la intervención de la que hablaré más tarde en esas zonas. Siguiente. Bien, hablando ya concretamente de África, porque África es una zona de especial interés para España, debido a la proximidad y a las problemáticas que plantea, podemos hablar de un arco de inestabilidad que estaría concentrado en la zona del Sahel principalmente. Hay que mencionar que África es de especial interés para España por motivos de cercanía, como he dicho ya, pero a modo de imagen puedo decirles que exportamos a África, exportamos más que a toda Iberoamérica junta. O sea, es un actor económico de primera magnitud para nosotros.
Es un continente que presenta grandes oportunidades, pero a la vez también grandes desafíos y que, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta para todas nuestras políticas. En cuanto a acciones relacionadas con seguridad y defensa que tenemos en la zona, abogamos por misiones respetuosas, del estilo de las misiones de entrenamiento de la Unión Europea o de la reforma del sector de seguridad, misiones respetuosas con los países que las reciben y a la vez insertando nuestros valores. He mencionado el Sahel, que es el primer arco de inestabilidad, pero luego hay otros que se van materializando, como sería un segundo arco que abarcaría la República Centroafricana, la zona de Boko Haram en Nigeria y el Cuerno de África. Incluso el Golfo de Guinea, que aunque está algo más lejano, también tiene gran impacto económico y de otros tipos. La intención nuestra en este sentido es capacitar a esos países que tienen esas problemáticas, cooperar con ellos y cuando sea necesario, dentro del marco de la voluntariedad de ellos, que estén de acuerdo con ello, desplegar en esos países pues, para apoyarles. Siguiente, por favor. Otra zona es la zona de Asia-Pacífico. Respecto a esta zona, abogamos por un progreso sostenible y equilibrado en una región donde por lejanía el interés de defensa se encamina principalmente a apoyar a las industrias españolas del sector de defensa. Creemos también que no existe un concierto suficiente en la comunidad internacional frente a la asertividad china que estamos experimentando en los últimos años y creemos además que debemos siempre en las relaciones con este área contar con Rusia, que es un actor inevitable, y también con la Unión Europea, que tiene relaciones con, por ejemplo, organizaciones como ASEAN y otras. Tiene contactos continuados con ellos. Siguiente. Bien, entrando ya un poco más concretamente en las posturas y en las políticas españolas de seguridad y defensa, cabe decir que hay una serie de normativas y legislación española en la que no entraré, pero la más reciente y destacada es la Estrategia Nacional de Seguridad de 2017 y definiré aquí o mencionaré los 5 principales objetivos que define esta estrategia. El primero es desarrollar un modelo integral para la gestión de crisis, promover la cultura de seguridad nacional, contribuir al uso apropiado de los Global Commons, enfatizar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer el perfil internacional español. Respecto a este perfil internacional que menciono, creemos necesaria una coordinación. Para poder ser influyentes, elegimos una coordinación equilibrada de esfuerzos en varios ámbitos, porque al fin y al cabo, cuando se trata de actuar con medios militares, contamos con unos medios limitados. Es lo que se conoce en inglés como el single set of forces. Son las mismas capacidades las que podemos aplicar, bien en el ámbito de una organización, bien en el de otro. Entonces, creemos que, y en base al multilateralismo, que es uno de los ejes que dirige nuestra acción, creemos que es necesaria esa coordinación y dentro de ello repartimos los esfuerzos entre las distintas organizaciones que comparten nuestros valores. Queremos ser socios fiables con quien se puede contar, por un lado. Queremos también una aproximación multilateral, como he dicho, ya que creemos que unidos siempre conseguiremos más. Son los retos de hoy en día, ningún país por sí solo puede afrontarlos, necesita siempre colaborar. Y por último, abogamos por soluciones locales, es decir, se trata de apoyar, pero el problema lo tienen que resolver los propios países de esas zonas. Si no se apropian ellos del problema y de la solución, por más que pongamos esfuerzo nosotros, no se llegará nunca a una solución durable. Siguiente, por favor. Más concretamente, en el ámbito de Unión Europea, la Unión Europea somos uno de los firmes impulsores de la integración europea. Es una empresa ambiciosa, difícil, única en la historia, me atrevería a decir, y que avanza con pasos lentos, pero seguros, como no podía ser de otra manera, y que
tiene imbricado un factor de seguridad y defensa pues, necesario. Es lo que se denomina como política común de seguridad y defensa, de la cual España es uno de los principales impulsores, y además creemos que es el siguiente paso en la integración europea. Es decir, la integración europea ha sido exitosa hasta el momento en elementos como la economía y otros, pero creemos que llegado a este punto, el campo en el que, uno de los pocos campos que queda por los que se puede avanzar en esa integración europea es precisamente el ámbito de la seguridad y defensa. España es uno de los principales impulsores de la misma y, no obstante, somos también conciliadores con aquellos Estados miembros que son algo más euroescépticos. Creemos que es necesario huir de debates dogmáticos, como por ejemplo si hay que crear un ejército europeo o no, o si hay que definir una autonomía estratégica, que es uno de los ejes que dirige ahora los pasos de la Unión Europea en este ámbito. Creemos que hay que huir de esos debates que probablemente no hagan más que ralentizar el progreso y seguir trabajando para que se materialicen avances sin necesidad en este momento preciso de llegar a definir esos grados de iniciativa. Dentro de los avances que se han producido en la Unión Europea en los últimos años, a raíz de la Estrategia Global Europea del año 2016, existen una serie de iniciativas que no tengo tiempo de exponer o de profundizar en ellas, pero que persiguen principalmente dotar a los países, a los Estados miembros de la Unión Europea de unas capacidades de defensa acordes al peso que les corresponde en el mundo, ¿no? Que les corresponde a la Unión Europea en el mundo, y que están avanzando a pasos agigantados en estos 3 últimos años, como menciono. Una de las problemáticas que vemos actualmente es que, independientemente de que sea necesario avanzar en esa definición de capacidades, algunas de las cuales son inexistentes en la Unión Europea, hay que aumentar el compromiso con las misiones que existen, misiones y operaciones de la Unión Europea. Es decir, si no se tienen capacidades, habrá que construirlas, llevará un tiempo, pero por otra parte hay que aportar lo que ya se tiene. Es decir, hay que contribuir, lo que se llama generación de fuerzas, hay que contribuir a esas misiones que se han aprobado por unanimidad y que existen, de manera que los puestos siempre estén cubiertos y no esté la legitimidad de esas operaciones y misiones en tela de juicio. Sobre eso hay que trabajar un poco más, hay ciertas problemáticas, y España, desde luego, concretamente es el primer país que aporta fuerzas, más a todas las misiones y operaciones que actualmente están funcionando. Son 6 en concreto en el ámbito militar, y por tanto somos el primer impulsor de esto y el primer Estado que aboga porque se materialice de verdad una solidaridad dentro de los 27 o 28 Estados miembros, todavía 28, que ahora mismo forman parte de la Unión. Por favor. La siguiente organización de la que quería hablar es la OTAN. Si la Unión Europea, como hemos visto un poco, se concentra principalmente ahora en esas iniciativas de seguridad y defensa, se centra en la acción hacia el exterior, a proyectarse hacia afuera. En cambio, la OTAN realmente la esencia de la OTAN es una fortaleza. O sea, la Unión Europea es el que sale afuera, y la OTAN realmente es una fortaleza. Es un paraguas esencial para nuestra seguridad, y España en concreto, en su relación con la OTAN, que la ve necesaria y la ve adecuada, como está actualmente constituida, quiere una alianza con un fuerte control político, con nuevas estructuras cuando sean necesarias, cuando se demuestre que son necesarias, pero siempre sostenibles. Es decir, creemos que tiene que definirse un nivel de ambición realista, sin llegar a complicar cosas que no es necesario complicar. Algunos de los puntos que están en tela de juicio y muy importantes ahora mismo en la OTAN y que afectan a los Estados miembros son, por ejemplo, la cuestión del burden sharing, o sea, del compartir la carga presupuestaria, o lo que se conoce como TIP,
donde últimamente ha habido gran presión, concretamente por países como Estados Unidos, por forzar al resto de estados a alcanzar objetivos o benchmarks concretos financieros, en concreto un 2% del presupuesto, de los presupuestos nacionales deberían estar invertidos en defensa, y dentro de esta dinámica España pues tiene una postura particular. España no tiene actualmente un aporte en porcentaje del presupuesto de defensa cercano al 2%, está por debajo claramente de ese objetivo. Considera, como de hecho fue definido, que el objetivo al que nos hemos comprometido es tender hacia ese 2%, no necesariamente alcanzarlo en un plazo cercano. Y aparte, nos gusta matizar que la defensa que aporta una organización como la OTAN está definida en base a las tres Cs, que sería en inglés cash, capacities y compromise. Estamos hablando hasta ahora de cash. La polémica sobre este 2% se centra en este factor de cash, pero creemos que el cash al fin y al cabo no es más que un facilitador de la fe que de verdad importa, que al final es el compromiso, es decir, el output, lo que realmente la organización es capaz de hacer sobre el terreno. Y en ese aspecto España sale bastante bien parada, porque somos el quinto contribuyente dentro de la organización, y además dedicamos el 10% de nuestro presupuesto a estos despliegues y a estas operaciones que tiene en marcha la organización, la alianza. Además de eso, creemos que si bien todos los estados somos iguales dentro de la OTAN y todos tenemos los mismos derechos, la realidad de facto es que hay estados, a día de hoy, con las circunstancias actuales, hay estados que son consumidores de seguridad y hay otros estados que son proveedores de seguridad. Y España estaría en este segundo grupo, somos proveedores. Por tanto, no debe basarse todo el debate en qué porcentaje del presupuesto se invierte o no se invierte, sino, como he dicho ya, el compromiso concreto que se tiene, y después este otro que menciono, es decir, sí, que al fin y al cabo España es un proveedor de seguridad, no está recibiendo en este momento, sino que está aportando. Aparte de esto, existe otro concepto que es lo que denominamos enfoque 360 grados. Somos conscientes de los retos que supone ahora mismo el este de Europa, pero estamos a favor de atemperar la dimensión este y mirar en todas las direcciones. La OTAN tiene una serie de capacidades que deben ser utilizadas en todas las direcciones, porque de todas ellas pueden provenir retos y amenazas, y abogamos por contemplar más activamente los retos que provienen del sur, identificarlos y hacerles frente como merecen. Hay que generar confianza, abrazar a los países que forman parte de nuestra vanguardia, que ya digo que en el sur están muchos de ellos, y trabajar de esta manera, de una manera más comprensiva o más en todas las direcciones. Y en cuanto a las iniciativas de los últimos años, generadas un poco por la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el este o lo que ha estado ocurriendo en el este, concretamente lo que se conoce como el refuerzo de la postura de disuasión y defensa. En este ámbito somos moderados, creemos que sí, efectivamente hay que tomar ciertas acciones, pero tampoco hay que tender hacia una escalada ni a sacar las cosas del contexto que realmente tienen, ¿no? Creemos que ahí hay que tener una postura medida y que no cree problemas mayores de los que existen. Se conoce esto un poco como el dual track. En la relación reciente, la poca que haya con Rusia, creemos que sí, es bueno mostrar una posición disuasoria, pero también hay que dejar abierto un marco de diálogo con ellos. Muchas gracias. La otra organización importante en este enfoque multilateral del que hablo es evidentemente las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas
tienen en marcha una serie de misiones en las que participamos con igual esfuerzo e intensidad que en las otras dos organizaciones que acabo de mencionar, y además es el referente, el marco que guía nuestros pasos en todas ellas, en las tres organizaciones, que no es otro que el del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, y que, como digo, es la base de nuestra participación en todas las operaciones. España no va a participar en despliegues ni en misiones u operaciones en el exterior si no es dentro de un marco de legalidad legitimado por Naciones Unidas o por petición de los países que tengan el problema en concreto, pero siempre dentro de ese marco de respeto de los derechos humanos y los valores que están reflejados en las Naciones Unidas. Y la OSCE, por último, es una organización que la vemos necesaria porque, al fin y al cabo, actualmente es el único foro que existe para diálogo con Rusia. Es el único lugar donde seguimos hablando con ellos. Dicho esto, también quiero dejar claro que España no acepta la violación que se produjo de fronteras en Crimea y en Ucrania por parte de este país. Es decir, como digo ya, dual track. Rechazamos completamente esa acción como ilegítima, pero estamos abiertos a un diálogo con un actor como Rusia. Siguiente, por favor. Y un ejemplo más de enfoque multilateral es el 5+5, es un foro de diálogo en la cuenca occidental del Mediterráneo y que lo considero un ejemplo de nuestra política de vecindad constructiva, ¿no? En torno, pues, a lo que digo, a los países que rodean a la zona del Mediterráneo. Siguiente. Por lo que respecta a relaciones bilaterales, tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos, son ya 30 años de relación equilibrada, con objetivos de seguridad compartidos y basada en un respeto mutuo y en unos valores democráticos. Las relaciones bilaterales con nuestros vecinos cercanos son evidentes, no creo que supongan una sorpresa. Tenemos relaciones intensas en todos los aspectos con Francia, con Portugal y con Marruecos, que también es puerta a África para nosotros. Y en cuanto al vínculo con Sudamérica, pues, ¿qué les voy a contar, no? Tenemos unos lazos históricos y culturales extraordinarios, compartimos los mismos valores, es una relación ya consolidada. Ejemplo de ello es nuestra presencia, la presencia de España en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Es una excepción que hacen los países iberoamericanos con España, que demuestra esa relación especial. Nuestra diplomacia de defensa es activa con la totalidad de países y principalmente a través de comisiones mixtas y otros foros. Y los beneficios de esta cooperación que tenemos son mutuos, bien sea en el ámbito industrial, de defensa, en participación en ejercicios, en operaciones. Estamos siempre dispuestos a ser un puente para los países iberoamericanos, para la cooperación de ellos dentro de la OTAN o dentro de la Unión Europea y la materialización también de ello en las operaciones que existen. Apostamos por el fortalecimiento de estructuras de cooperación multilateral, como por ejemplo el CEFAC, y como caso más puntual y más concreto, pues respaldamos completamente el proceso de paz de Colombia. Siguiente, por favor. Ahora quisiera enseñarles un poco dónde está España desplegada en el mundo. Como ven, como les comentaba antes, tenemos un equilibrio entre los tres principales ámbitos, que son Unión Europea, OTAN y Naciones Unidas, aparte de algunas presencias puramente nacionales, como la coalición que hay contra el Daesh, o apoyos bilaterales en África o a Francia, en el marco del apoyo de su activación, su invocación del artículo 42.7 de defensa mutua de la Unión Europea. Y bueno, pueden ahí ustedes ver un poco, evidentemente, como puede observarse, pues como es lógico, la mayoría de esas participaciones son en algunas de las zonas que ya les he mostrado antes como especialmente problemáticas.
Ya digo que esta participación se hace siempre dentro del respeto a la Carta de Naciones Unidas y que la marca propia España dentro de estas actuaciones contempla un perfil propio, consideramos, que está orientado a generar confianza en España. Es decir, somos respetuosos con la apropiación de los locales y lejos, evitando cualquier tipo de prejuicio colonialista. Vamos a ayudarles, no a imponer nada, y esa es la guía principal de nuestra actuación. Por favor. Aparte de las acciones de seguridad y defensa que acabo de mostrar en el exterior, lógicamente tenemos unas en territorio nacional, y son las operaciones permanentes o de apoyo a la acción del Estado. Principalmente mencionaré tres. Una es la vigilancia y seguridad marítima, que opera en el entorno de nuestro litoral y actúa en situaciones relacionadas con la inmigración ilegal, pateras, también con el narcotráfico, en estrecha cooperación con cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Civil. Está también la defensa y operaciones aéreas, que tiene una serie de aviones en alerta, en situación de alerta para salir a volar en cualquier momento, los cuales están cedidos a NATINAMS, que es el marco de la OTAN que se encarga de la protección aérea, la policía aérea de toda la alianza, pero pueden ser retomados en cualquier momento para responsabilidades nacionales cuando sea necesario, además de existir una serie de elementos como baterías de antiaérea y otro tipo de sensores que están en un estado de alistamiento, listos para entrar en actividad cuando fuese necesario. Y por último, la presencia y vigilancia terrestres, que se encargan precisamente de eso en el perímetro fronterizo, donde hay las áreas de interés del perímetro fronterizo nacional. Por favor. Bien, para terminar me gustaría recordar un poco las claves principales de todo lo que les acabo de contar. España, como digo, ve en África uno de sus entornos de acción de mayor importancia en seguridad y defensa. Aboga también por una acción combinada y una aproximación multilateral. Creemos que para hacer frente a todos estos retos tenemos que trabajar en equipo, no podemos ir por libre. Dentro de un marco de legitimidad y de respeto por todos los valores de las Naciones Unidas. Respecto a la OTAN, como he mencionado, creemos necesaria una aproximación de 360 grados, es decir, no concentrar en un solo eje hacia el este, sino observar y hacer frente a todos los retos que existen. En cuanto a la Unión Europea, como he mencionado, somos unos claros creyentes de la importancia de la integración europea y concretamente impulsores de la política común de seguridad y defensa. Vemos un valor en la OSCE per se, pero especialmente como posibilidad de diálogo con Rusia en el momento actual difícil de relaciones con ellos, y creemos que las soluciones locales para los lugares donde existen problemas son las que mejor pueden funcionar, y en esa dirección trabajamos. Damos apoyo, pero creemos que debe ser el apropiamiento de esos estados el que dé solución a esos problemas finalmente. En cuanto a la agenda de mujer, paz y seguridad, creemos que es esencial, no lo he mencionado antes, pero creemos que es esencial incorporar a la mujer en la ecuación de seguridad. Al fin y al cabo, en muchas de las zonas que hemos visto, son ellas las que sostienen la microeconomía y son un factor ineludible para llegar a soluciones. España en concreto es líder en la aplicación de la resolución, líder europeo en la aplicación de la resolución 1325 de Naciones Unidas y de otras iniciativas semejantes que persiguen principalmente tener en cuenta la perspectiva de género y el rol y dar honor al rol que creemos deben tener las mujeres en la resolución de conflictos. Y por último, como he mencionado también, en diplomacia de defensa
Tenemos una serie de iniciativas con muchos países, entre los cuales destaca Iberoamérica, porque allí en concreto pues la relación es muy activa y con todos, con la totalidad de los países. Siguiente, por favor. Por último, para terminar, me gustaría remarcar 3 puntos que, como cierre, para dar una imagen general de todo lo que acabo de contar. Y es que España quiere representar, por una parte, una posición de mayor liderazgo en el sistema de seguridad internacional. Queremos proyectar una imagen sólida, amigable, perseverante y solidaria, y tender puentes, fomentar el multilateralismo para contar con marcos de actuación estables, con socios y aliados que compartan nuestros valores e intereses y el respeto al orden internacional. Eso sería la última foto de lo que resumen, de lo que guía nuestros valores en el ámbito de seguridad y defensa. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas o aclaraciones. Bueno, como hicimos ayer, a través del chat, por favor, vayan haciendo sus preguntas y se las iremos trasladando al coronel Farré. Aquellas que estén en castellano las iré trasladando y las que estén en portugués brasileño, tengo aquí al coronel Luis Cuña, que nos la irá traduciendo. Adelante. De 10 en 10. No, pero si no. Se puede poner en grande la foto de él, la imagen de él, ¿no? Primera pregunta que nos entra. Enhorabuena, Brasil. Saludos por la presentación. ¿Cómo ocurre con la coordinación entre las Fuerzas Armadas y Policías? ¿Cómo es la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía para el empleo de los militares en conflictos internos en España? Bueno, afortunadamente no podemos hablar a día de hoy de conflictos internos, pero sí puedo decirle que existe una colaboración dentro de lo que conocemos como el enfoque integral, en el que todos los medios a disposición del Estado que puedan aportar seguridad pues actúan conjuntamente, reforzándose unos a otros. Como he mencionado antes, dentro de la acción de, por ejemplo, de vigilancia terrestre o marítima, las Fuerzas Armadas ejercen unas funciones de vigilancia y actúan en coordinación con cuerpos como la Guardia Civil y demás. Ahí existe una serie de procedimientos bastante complicados para definir la responsabilidad de cada uno en función de parámetros como por ejemplo el marítimo, pues de distancia a la costa, 12 millas o más de 12 millas, en cuanto a qué tipo de acciones puede hacer un cuerpo o el otro, cabría hablar horas sobre ello, pero está perfectamente definido y no exento de dificultad evaluar en cada momento quién tiene que actuar. Hasta ahora funciona bien y lo que se obtiene es más valor añadido que dificultades. Y estamos contentos con el modelo. De Chile nos dice que está mencionado ya varias veces a Rusia y la incertidumbre que proviene desde el este, de los desafíos de esa zona. Dice que el cambio de rumbo en la relación entre Turquía y Rusia y puede ser otro desafío a la OTAN. El desafío a la OTAN, el cambio de rumbo de la relación entre Turquía y Rusia. Sí, bueno, evidentemente, Turquía es un Estado miembro de la Alianza.
cualquier actuación nacional de un Estado miembro de la Alianza tiene implicaciones para la Alianza, lógicas. En este caso, pues ocurre que las actuaciones de Turquía en algún momento pueden poner en tela de juicio la relación de ese país con el resto de los miembros, y así es. Pero sabemos que existe un diálogo cerrado entre Turquía y el resto de Estados miembros que están intentando, pues, paliar ese tipo de problemáticas. El reto es más complicado, en mi opinión, que una pura relación entre Rusia y Turquía. Es mucho más imbricado en esa zona y evoluciona día a día. Pero, desde luego, tiene que resolverse en base a diálogo y a una acción combinada tanto de la Alianza Atlántica como de otros foros que ya he mencionado, incluida la Unión Europea, acción diplomática, en la cual la Unión Europea es especialmente valiosa, y con todos esos elementos llegar a soluciones que eviten escaladas y eviten que los problemas se incrementen. En Ecuador, Jorge, nos preguntan que cómo ves tú que el terrorismo afectará a Europa en el futuro. Pues si hacemos caso a las gráficas que hemos visto, el panorama no es muy halagüeño para el futuro, ¿no? No hemos visto más que un continuo crecimiento. De hecho, algunos se plantean si la actuación que se lleva a cabo en lugares como Siria, contra la coalición contra el Daesh, por ejemplo, etcétera, si los éxitos que se obtienen ahí no es estar comprando problemas para el futuro en casa, ¿no? Si no vamos a conseguir triunfar allí y importar entonces esos problemas a nuestros propios estados. Es una posibilidad, pero no hay opción. No podemos quedarnos inactivos ante esa realidad que existe allí. Habrá que tomar precauciones y acciones también en casa, como quien dice, en los propios estados, y en esa dirección se trabaja en ámbitos como la Unión Europea, por ejemplo, donde se van desarrollando políticas antiterroristas coordinadas entre todos los estados miembros, normativa y iniciativas que puedan hacer que la lucha contra ese riesgo sea compartido y sea más eficaz. Esta pregunta de México: ¿cómo se encuentra desarrollada la política de seguridad y defensa de España en relación con ciberespacio? Bueno, España está, en mi opinión, bastante avanzada. Tenemos un mando de ciberdefensa desde hace varios años, bien nutrido de personal y de medios, y muy activo tanto en adiestramiento como en colaboración internacional, y creemos que estamos en una buena posición, aunque, como digo, ese es otro de los ámbitos que es transversal y en el que no se puede uno quedar centrado en su propio país, ¿no? Necesita una colaboración, y en ese sentido, en los últimos tiempos en Unión Europea se han materializado una serie de iniciativas en ese ámbito que también potencian, ¿no?, la capacidad de defensa contra las amenazas cibernéticas, y se sigue trabajando en ellos, de hecho. Una de las principales dificultades que se encuentra respecto a este riesgo o amenaza es lo que se conoce como atribución, o sea, la manera que tiene uno de apuntar el dedo a de dónde le ha venido el ataque, ¿no?, determinado ataque cibernético o de guerra de información, que a veces también van relacionados, y que en el día de hoy es una prerrogativa nacional. Es decir, la atribución de un ataque que sufre un Estado siempre corresponde a ese propio Estado. Sin embargo, se está trabajando, porque se ha visto que es necesario, se está trabajando en aproximaciones colectivas, lo que se conoce como una atribución coordinada, etcétera, en la cual, sin abandonar ese aspecto soberano, se pudiera llegar a posturas un poco más comunes, que hagan frente de una mejor manera y que eviten que precisamente los agresores jueguen con esa facilidad de esconderse, ¿no? Y que lo que tengan delante, la disuasión, sea más eficaz debido a esa acción colectiva. Desde México nos dicen también
España apuesta por una política de defensa en la Unión Europea, y en este sentido, ¿cree usted que en el futuro es más fácil hablar de políticas de defensa regionales en lugar de políticas de defensa de cada Estado? Absolutamente, es lo que he mencionado antes, el multilateralismo. No es que crea que sea mejor, es que creo que es inevitable. O sea, no creo que la mayoría de retos de hoy en día exista un país ahora mismo que por sí solo pueda hacer frente a ellos. O sea, es ineludible. No sé si llamarlo regional o por consenso o organización o como queramos, pero desde luego la única manera de hacer frente a ello es agrupándonos y elaborando posturas comunes, coordinación e interoperabilidad cuando hablamos ya de factores operativos, y presentar una cara única a esos retos. En el Perú, desde la elaboración de la política, ¿considera como condición primordial la definición de los intereses nacionales de seguridad? A ver, por favor. En la elaboración de la política, ¿considera como condición primordial la definición de los intereses nacionales de seguridad? Vamos a ver, lo que nosotros vemos es que los intereses nacionales están directamente relacionados con los intereses. En el caso nuestro en Europa, creemos que nuestros intereses están relacionados con los intereses de los demás. No hay intereses particulares, sino que es todo parte de uno, con lo cual nuestra política contempla los intereses nacionales, lógicamente sí, pero también contempla los del resto de la colectividad, porque muchos son los mismos y porque, como he dicho antes, la mejor manera de hacer frente a todo ello es de una manera coordinada, multilateral. Por eso, lógicamente, se tienen en cuenta los retos contra el propio Estado, pero de una manera coordinada con el resto de estados de nuestro entorno. México pregunta que cómo afecta a la seguridad europea el Brexit y su relación con el conflicto de Siria. Bueno, en primer lugar, el Brexit es una crisis, no deja de ser una crisis, o sea, es algo negativo, es perder a uno de los principales estados, si hablamos de, bueno, por supuesto de economía, pero concretamente en el ámbito de seguridad y defensa, pues es uno de los actores más importantes, por no decir el más importante. Entonces, perderles a ellos para la política común de seguridad y defensa europea es una crisis, es un problema. Lo que ocurre es que, como pasa con la mayoría de estas cosas, los cambios y los problemas generan, por otro lado, oportunidades. En el caso del Brexit, la realidad es que uno de los estados que frenaba más el avance en determinados aspectos de la política común de seguridad y defensa en la Unión Europea era precisamente el Reino Unido. Al afrontar un Brexit, lo que ha hecho es colateralmente impulsar el desarrollo de la política común de seguridad y defensa, porque ha dejado de haber esa traba, por llamarlo de una manera, y además porque Europa, que lo ha afrontado como una crisis, se ha dado cuenta de que la manera de paliar ese reto es avanzar, o sea, no quedarse estático, sino demostrar que Europa sigue avanzando. Y como he dicho antes, uno de los ámbitos donde se puede avanzar, o donde queda pendiente avanzar más, es en seguridad y defensa. Por ello, ha ido en paralelo, a la vez que se planteaba un Brexit, ha ido en paralelo un desarrollo mayúsculo de la política común de seguridad y defensa, que ha empezado, como digo, en el 2016 con la nueva estrategia global, que de hecho anunció la alta representante Mogherini, anunció, no sé si en los mismos días en los que se anunciaba el inicio del proceso del Brexit, y la presentó como lo que digo, como un reto y una oportunidad a la vez, ¿no? y que se ha intentado pues implementar con especial ímpetu y con especial celeridad, precisamente debido a la situación del Brexit. O sea que es negativo, pero por otra parte ha supuesto un avance para la política de seguridad europea. Así, consulta, ¿cómo se pueden conciliar los objetivos de los documentos de defensa común, por ejemplo, con la Unión Europea, con los objetivos económicos y sociales de un país, propios de un país?
económicos y sociales de su país. Vamos a ver, la defensa es todavía una cuestión intergubernamental, o sea, es cada país el que toma las decisiones en el ámbito de defensa. Cuando hablamos de cuestiones económicas, al final es una decisión nacional cuánto se va a invertir en defensa, en qué se va a invertir en defensa, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la Unión Europea, en este avance que he descrito de los últimos años, se ha dado cuenta de que la parte comunitaria, que es la Comisión, tiene que jugar un rol que antes no jugaba en defensa. Y entonces lo que ha hecho es decir, bueno, tenemos que invertir en autonomía estratégica y, por lo que a mí respecta, ha dicho la Comisión, tenemos que invertir en industria de defensa. Y lo que ha hecho es destinar parte del presupuesto de la Unión Europea, que antes no era posible hacerlo, destinarlo a incentivar ese desarrollo de capacidades militares, en base a iniciativas como lo que conocemos como el Fondo Europeo de Defensa, que lo que hace es dar un apoyo financiero, un porcentaje de apoyo financiero a todos aquellos productos de desarrollo de capacidades militares que se hagan de una manera cooperativa. Lo que persigue esto es evitar fraccionamiento y pérdida de eficiencia, es decir, hay situaciones hoy en día en la Unión Europea en la que observamos que para una determinada capacidad podemos tener 10 sistemas distintos, fabricados por distintas empresas o distintos países. Todo eso lleva problemáticas de interoperabilidad, de costes aumentados, etc. Y a lo que se tiende es, lo que interesa es, de una manera cooperativa, desarrollar esas capacidades de manera que, por un lado, se sea más eficiente económicamente y, por otro, pues que la defensa europea vaya a unirse. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el factor europeo y el factor económico interno se relacionan. Hasta ahora, cada país destinaba el dinero que quería a su defensa y luego aportaba las capacidades que tenía pues a esos objetivos, a ese nivel de ambición de la Unión Europea. Ahora no, ahora ya tiene que observar en esas acciones, en ese aportar presupuesto y en decidir en qué se gasta ese presupuesto, tiene que observar lo que dicta o lo que sugiere la Unión Europea, en base a una serie de iniciativas que me gustaría tener tiempo, pero creo que no tenemos, que lo que hacen es identificar en qué capacidades debe avanzar la Unión Europea o en qué capacidades está peor dotada y incentivar el crear capacidades en esos ámbitos. Y por tanto, pues precisamente ahora es muy buena pregunta porque uno de los mantras que ahora mismo en Bruselas se oye continuamente es que las iniciativas que se han creado tienen ahora que integrarse en los planeamientos nacionales, es decir, los planeamientos de capacidades militares de los Estados miembros ahora ya no pueden ir por libre, porque no les interesa, ya no es solo por convencimiento, sino ya es por interés económico y político también, porque hay otras iniciativas como la cooperación estructurada permanente, que estaba dormida en el Tratado de la Unión Europea y se ha reactivado ahora, pone un compromiso político que han firmado 25 de los 28 países y que les obliga a ello, de manera legal. O sea, es una obligación legal a cumplir con 20 compromisos que incluyen, por ejemplo, factores financieros, que es de los que estábamos hablando. Y en base a eso, pues ya digo, los países tienen que cumplir con unos objetivos y dedicar esfuerzos financieros y de diseño de sus fuerzas a lo que la Unión Europea considera que debe ser el panorama del futuro. Pablo quiere saber si se materializa el ejército europeo, cuál sería su desempeño en su campo de actuación, por ejemplo, contra el terrorismo. Como he mencionado antes, lo de hablar de ejército europeo, aunque se oye cada vez con más frecuencia y a veces en ámbitos con bastante significado, como por ejemplo la canciller Merkel
llegó a usar esas palabras, ejército europeo, aunque luego posteriormente en otro ámbito lo corrigió en cierta manera. Se oye cada vez más, pero en cualquier caso, políticamente, a día de hoy no es una realidad. No podemos hablar de crear un ejército europeo porque las voluntades políticas de los países que forman parte de la Unión Europea no van en esa dirección a día de hoy. Entonces, no estamos ahí todavía, ¿no? Mira, exactamente el matiz era el empleo contra el terrorismo. Sí, pues ya digo, estamos lejos de materializar ese ejército europeo. En cuanto a su acción contra el terrorismo, el terrorismo, si estamos hablando de dentro del territorio de la Unión Europea, es una competencia primero, nacional y después de las fuerzas de seguridad interiores de los estados, no de los ejércitos. Es decir, la política común de seguridad y defensa europea contempla únicamente acción fuera del territorio de la Unión Europea. Dentro son prerrogativas nacionales y de las fuerzas de seguridad. Lo que sí es cierto es que se habla cada vez más del nexo de unión entre la seguridad interior y la seguridad exterior, que como he visto es un hecho que se ha materializado, es decir, debido a cuestiones como hemos visto de la inmigración, de la conectividad cibernética, globalización, etcétera. Cada vez es más difícil hablar de una frontera donde separemos los dos problemas. Cada vez está más relacionado la seguridad exterior y la interior. Y ante eso hay que buscar soluciones y cada vez hay más diálogo para ver cómo puede cooperar la parte de defensa, que no tiene a día de hoy en la Unión Europea competencias dentro, pero cómo puede cooperar con los responsables de esa seguridad interior. Y en eso se está trabajando, pues, por supuesto, en cuestiones de trasvase, de transferencia de información y otros varios, ¿no? De vigilancia de fronteras y otros. Pero no estamos en absoluto contemplando la posibilidad de que el ejército o las fuerzas de seguridad puedan llegar a intervenir en esos escenarios. Sí existe una cláusula en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, existe aparte del artículo 42.7, que viene a ser, aunque no es igual, pero viene a ser, por buscar una semejanza cercana al artículo 5 de la OTAN, es una cláusula de defensa colectiva o de defensa mutua. Existe otro artículo que se diseñó, que es el 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se llama cláusula de solidaridad, que está dirigido especialmente a escenarios como terrorismo y catástrofes naturales o generadas por el hombre, y que incluyen la posibilidad de que se apoye al Estado o estados que tengan en ese momento esa situación, se le apoye con medios militares. Pero se está hablando de capacidades muy determinadas que se han definido previamente, de las cuales disponen las Fuerzas Armadas, pero están claramente identificadas como de posible acción en esos escenarios. Pero la idea de que el ejército pueda intervenir ante situaciones de terrorismo a día de hoy, como tal, no existe de una manera colectiva de la Unión Europea. Nacionalmente es otra cuestión y ahí, lógicamente, pues dependerá de cada país. De hecho, a día de hoy, no en España, aunque hubo momentos en que se usó, pero hay países como Francia y otros que tienen desplegados permanentemente personal militar en las calles, reforzando la vigilancia contra el terrorismo. Es un ejemplo de ello. Pero son siempre decisiones nacionales y de responsabilidad nacional, no dentro del marco de la Unión Europea. Salvador quiere saber cuál es el papel de las Fuerzas Armadas Españolas en la formación de la cultura de defensa. Pues para empezar, es uno de nuestros, como he mencionado antes, es uno de nuestros objetivos principales. Es decir, el establecer una cultura de defensa a la sociedad lo vemos como una prioridad. Primero porque la sociedad lo merece, o sea, tienen derecho a conocer la importancia de ese factor, por qué necesitan de una defensa acorde a los retos de hoy en día,
y después porque sin el apoyo de esa sociedad pues no podrá nunca avanzarse en esos ámbitos que son necesarios. Por tanto, para nosotros es una prioridad absoluta y se materializa de muchas maneras, ¿no? O sea, a día de hoy las Fuerzas Armadas Españolas son completamente abiertas al ciudadano. O sea, no dejamos de enseñar lo que hacemos, lo que tenemos y a lo que aspiramos. Y se han visto frutos evidentes en los últimos años en el sentido de una mayor conexión con la sociedad y un mayor conocimiento, que va en beneficio de todos, lógicamente. Entendiendo la política de defensa de España, quiero saber tu opinión sobre la problemática de la migración y sus causas y la actuación de los lobos solitarios, siendo estas dos amenazas combinadas de difícil mitigación. ¿Qué medidas objetivas se podrían realizar ante ellas? Bueno, parte de lo mencionado durante la conferencia, la cuestión de la inmigración es inevitable y además va a ir en aumento, ¿no? Y como he dicho, no solo hay que verla como una cuestión negativa. La inmigración tiene factores positivos para ambos lados del problema. Para aquellos que migran, que en muchas ocasiones consiguen una situación mejor que la que tenían, y para los que les reciben, porque es un valor para integrados adecuadamente, son un valor también positivo para sociedades donde estamos asistiendo a un envejecimiento progresivo y donde es necesaria esa capacidad de fuerza de trabajo. Lo que hay que hacer es gestionarlo de la manera adecuada, es decir, no se puede ni expoliar a los países de origen haciendo que se les vaya la fuerza productiva y queden ellos en peor situación. Hay que hacerlo de una manera racional, coordinada con ellos, trabajando en el origen, facilitándolo de una manera racional, y luego hay que acogerles de la manera adecuada, como he dicho, en base a una tolerancia y a una integración equilibrada y plena dentro de la sociedad que les recibe. El factor de los lobos solitarios del terrorismo, pues es uno de los colaterales que conlleva ello, ¿no? Dentro de esa masa de personas bien intencionadas y merecedoras de una acogida con los brazos abiertos, pues hay elementos dentro que plantean problemas serios de seguridad. Y en ese momento, independientemente de esa cooperación que digo, que las Fuerzas Armadas, cuando están desplegadas en los países de origen, porque ya digo, estén cooperando con esos países, o operando en los mares litorales que rodean al territorio nacional, puedan cooperar para paliar el problema. La manera mejor es lo que he mencionado de aumentar el nexo entre seguridad exterior e interior, es decir, esos problemas cuando se materializan ya de facto en ese momento son problemas de seguridad interior. ¿Qué puede hacer la Seguridad y Defensa Nacional para eso? Pues, como digo, tener una cooperación con los agentes encargados de la seguridad interior y ayudarles en ese difícil cometido. Ecuador, considerando el vínculo histórico con Latinoamérica, ¿cuáles serían las políticas en relación al narcotráfico? Tomando en cuenta, según su opinión, que en Europa se ha realizado una legislación de libertad en esta materia. Creo que el principal elemento en la lucha contra desde la perspectiva europea pasa por una cooperación y un trasvase de información amplio entre aquellos países donde está el origen de ese tráfico y los que lo reciben. Creo que en base a esa cooperación y ese trasvase de información será mucho más eficaz y se podrá disuadir en cierta medida ese eje de amenaza para pues, reducirlo por lo menos y paliarlo. Me imagino que también la cooperación con los países de origen en sí, in situ,
contribuir a que las economías y las problemáticas de los países mejoren, siempre podrá contribuir a que disminuya el flujo del objeto. En caso de protesta social en un determinado país, ¿dónde deben ser los principios para la participación efectiva de las Fuerzas Armadas, la seguridad pública y del Estado? Ya, lo he mencionado antes, me parece. Es una prerrogativa de las fuerzas de seguridad del Estado, no del Ejército, que deben estar suficientemente dotadas para hacer frente a esos retos, pero llegado el momento en que fuese necesario un grado de apoyo, llevando ellos la responsabilidad y la voz cantante en la acción, las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a contribuir o apoyar esas acciones, pues como se decidiese en el nivel político. En la República Dominicana, ¿cómo considera usted que se ha logrado la eficiencia y la eficacia de los servicios brindados por la OTAN a la seguridad y defensa de España? Hemos logrado la eficiencia de los servicios brindados por la OTAN a la seguridad y defensa de España. Bueno, como mencionaba antes, el hecho de pertenecer a la OTAN es para nosotros un paraguas securitario. O sea, no cabe duda de que ser parte de la OTAN ofrece un servicio per se de seguridad a cualquier país que pertenece a la organización, y dentro de ellos estamos nosotros. Dicho esto, también, como he mencionado, y con todo el interés de España por pertenecer a esa organización, en el momento actual nos vemos más como proveedores de seguridad que como consumidores. Las circunstancias son las que son. Hay países en determinadas áreas de Europa que sienten la amenaza mucho más cercana, y hay países como el nuestro donde ahora mismo no vemos ese sentido, o en el que la OTAN pueda protegernos una amenaza directa. Sin embargo, contribuimos con fuerzas incluso y con despliegues, como ahora mismo en los países bálticos, a proporcionar esa seguridad dentro del marco de la OTAN. Por tanto, pertenecer a la OTAN nos da un servicio per se. El hecho de estar ahí dentro, estamos protegidos, pero también nosotros tenemos que poner un esfuerzo, pues, para que se materialice a día de hoy la seguridad que la OTAN se ve obligada a proporcionar. Nuestra opinión, Jorge, sobre China. ¿Emulará a Estados Unidos o a la antigua Unión Soviética a la hora de multiplicar el gasto militar? ¿Tiene algo la Unión Europea en relación a este tema? No creo que vamos a hablar en futuro, en clave de futuro en este aspecto, sino de presente. O sea, ya no es que esté morando, es que está a punto de superar en gasto. Y bueno, desde luego en presupuesto y en potencial económico, no sé, es difícil de medir, pero creo que había previsiones de que en los próximos años iba a adelantar China a Estados Unidos, por ponerles de referencia, porque hasta ahora eran el país número uno, ¿no? En cuanto a inversión en defensa, por lo que yo recuerdo, no han llegado todavía al nivel de gasto de Estados Unidos, pero van en esa dirección. Y va todo parejo, ¿no? Pues todo en tecnología y en acción, y bueno, es un hecho que hay que conocer y que hay que aceptar, y nuestra postura al respecto pasa por una relación con China de diálogo y de integración de valores, sin dejar de lado que en algunos aspectos de derechos humanos y otros no coincidimos exactamente, pero son un actor global, que tanto España como nación, como la Unión Europea, como grupo de estados al que pertenecemos, deben tener en cuenta y deben tener relación para llevar la mejor relación posible. Bueno, parece que no hay más preguntas. Me he saltado algunas, lógicamente, algunas que he considerado que eran repetitivas de
de otras anteriores. Damos el último turno, si hay algún chat que entre, lo contestará Jorge, y si no, pues daremos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Es muy curioso para mí dar una conferencia con este sistema que no había utilizado nunca y intentar imaginarme la numerosa audiencia que he tenido el privilegio de tener delante hoy. Y agradezco la atención, espero que les haya servido y un auténtico placer y un honor haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias. Cortamos la videoconferencia, enviaremos la invitación para la sesión del lunes. Muchas gracias por vuestra participación. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Eu gostaria de lembrar mais uma vez aí os avisos sobre a utilização do crachá. Alguns devolveram o crachá no dia de ontem, não precisa devolver o crachá, está sendo devolvido só no final do evento, por favor. Nós vamos sempre colocar naquele endereço ali, o endereço é bem comprido, né? Mas quem está na página da ESG vai lá nos eventos, vai encontrar a programa do seminário e lá estão os vídeos com a conferência toda, para ouvir uma parte, outra de novo, as apresentações, algum texto de apoio que por acaso o conferencista tenha colocado, ok? Na semana que vem nós temos atividade no dia 28, normalmente é dia do servidor público, etc., mas vamos funcionar normalmente sem nenhum problema, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento? Muito obrigado, até a semana que vem. Deus quiser. Bom final de semana para todos. Passando de pecado, eu estava todo o grupo. Ano passado eu fazer toda uma coisa. Eu queria que você case de novo. Aqui? Não, agora não. Agora eu vou dar um jogo para ele. Que hora agora? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu vou... Olha, eu gostei muito do que você propôs, o painel, onde você está olhando para os outros, você está aqui com as só para pegar para você. Não, foi bom, né? Ah, depois te conto. Nós falamos sobre a nossa forma de emprego. Você vai embora ou você Não vou mais gente. A forma de trás, possibilidade, na auditoria, na justiça. E carregar alguns desses também, porque lá... O outro União Europeia vai pedir para a internacional. E se ele cometer um crime no âmbito do crédito doméstico, ele vai estar cá.
o seu trilho? Sim, senhora. Vou tirar uma xerox desse louco. Quer? Tirar o quê? Uma xerox aqui, ó. Meu marido manda. Tem esse aqui dentro? Me dá amanhã, tirar uma xerox e me dá amanhã. Ele pode tirar um cópia no celular, depois ele tira a shot pra ele a qualquer hora. Eu acho que é muito, entendeu? Família Freire. A senhora também, né? Eu sou Freire. Sou esposa do Freire. Ele é de onde? De Minas ou de Minas. É, então, Sei. porque tem uns que são lá do Rio Grande do Norte. É. Tem aquele Marco Freire, né? É. Ele de São Paulo. E essa? Vocês tiveram. Tem um bairro lá em São Paulo que era de vocês. É mesmo? Está tá uma pilha assim de. Mas não adianta. Eu estou comportando ministro de plano americano, né? Lá na Espanha tem uma quantidade muito grande de freiras também. Fica numa região fronteiriça, Portugal e... Já tá pronto. Viu como é que é tudo rápido? É. Uma região fronteiriça entre Portugal e Espanha. Tem muitos freiras lá. Quando eu fui lá, teve uma conferência que foi lá. E Você conhece Andorra? Andorra é um dos países que não participa dessa comunidade brasileira, porque eles não têm força armada. Mas eles às vezes vão lá. Não, né? Mas eles me apresentaram. O cara lá que era feio, o cara fez questão de sair comigo falando Eles são assim muito orgulhosos do nome. Eu digo que vocês não são nome, são raça. São Raça Freire. Todos eles são impetuosos, dominadores. Mas Falando da mulher? Mas a minha tia, eu tinha uma tia já falecida, ela é guardiã do nome da família, e ela falava que são excelentes maridos. Ah, sim. Ah, eles são sim. Eu é. Não permiti. Tirando ciúmes antigos, né? E como é que vai deixar você trabalhar no ICM, só homem? Mas enfim, né? Tem que mandar, né? É uma profissão, né? O Mirante Lourenço está aqui, maestro, aí, sabe quem está aqui? Eu pedi ele para almoçar, eu sou da casa. Não foi almoçar lá no auditório, lá no refeitório nosso? Eu queria ver se eu encontro com ele, porque ele está dizendo que eu fiz para ele. Eu perdi aquele pin pequeno, o cinto de segurança quando eu saí de casa, eu dei conta. Aí eu só tenho esse grande, eu queria pequeno. E como agora eu sei que vai ter tudo,